Quiero animarte a pensar en lo que voy a decir ahora, y es pensar qué tan capaz tú estás de identificar una distorsión del Evangelio en tu vida. No solamente en el conocimiento, sino también en la aplicación. ¿De qué manera tú sabes que tu corazón no se está desviando o distorsionando de la verdad del Evangelio? ¿De qué manera tú puedes estar convencido o convencida de que tú no estás aplicando el Evangelio de una manera incorrecta? Nos puede pasar a todos. Podemos tener un entendimiento pulido del Evangelio y no necesariamente eso traducirse en una aplicación fiel del Evangelio. Así que yo quiero iniciar abriendo el sermón con esta pregunta: ¿cómo tú sabes que tú estás primero creyendo el Evangelio de Cristo? ¿Y cómo tú sabes que estás aplicando correctamente el Evangelio de Cristo? Déjame decirte que la serie, uno de los propósitos que hablamos en el inicio de la serie la semana pasada, por lo cual Pablo escribe esto, uno de los grandes propósitos era justamente recordarle a la iglesia de Galacia el Evangelio de Cristo, este Evangelio de la gracia, pero sobre todo de manera que ellos pudieran identificar cualquier perversión o distorsión del Evangelio. Y por eso hago la pregunta: ¿cómo tú hoy, o tú, yo, nosotros, vosotros y ellos, pudiéramos identificar cualquier forma de distorsión del Evangelio? Recuerde que vimos la semana pasada el problema de la iglesia de Galacia. No era solamente que los falsos perturbadores y falsos maestros dentro de la iglesia estuvieran minando la iglesia con un falso evangelio. El gran problema, y que Pablo enfureció a Pablo y por el cual Pablo escribe como escribe, es que la gente estaba creyendo ese evangelio. Es que efectivamente la gente estaba abrazando ese evangelio, lo estaba aplicando de manera incorrecta, distorsionada, y esto trajo en Pablo un celo y un malestar, por lo cual escribe la carta que escribe. La semana pasada decíamos también que a la luz del motivo y la motivación por el cual Pablo escribe lo que escribe, nosotros nos preguntábamos: ¿y por qué nosotros necesitábamos este evangelio también? O necesitábamos esta carta. Y decíamos que necesitamos como iglesia y como cristianos tener claro este entendimiento del evangelio para permanecer en él y defender la iglesia y nosotros de falsas implicaciones y aplicaciones del evangelio. Así que quiero invitarte, a la luz de esto, a continuar navegando sobre este libro, esta carta hermosa y la serie que hemos titulado El Evangelio más nada. Y quiero que leamos los versículos otra vez que fueron leídos ya por la hermana Aimé, y que nos pongamos en perspectiva en este segundo sermón de la serie. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo, su primera reacción luego de haber dado este saludo, su primera reacción va directo primero a la iglesia, a las iglesias de Galacia. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos, y ahora arremata contra estos perturbadores, hay algunos que perturban a ustedes y quieren pervertir, revertir, torcer el evangelio de Cristo. Y Pablo dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo le anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Déjeme decirle algo: en la versión en español mantiene la misma palabra que en griego, anatema, maldito. En algunas versiones en inglés dice cursed, maldito, sea maldito. Anatema, eso significa anatema, maldito. Versículo 9, como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito, anatema. Y Pablo dice: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo en agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. A la luz de este texto, el título del sermón de hoy es este: cuídate de creer un falso evangelio.
Cuídate de creer un falso evangelio. Porque vemos que parte del espíritu y la intención de Pablo al escribir esta carta era justamente equipar a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, de que pudieran abrazar y creer cualquier falso evangelio, un evangelio diferente al evangelio de Cristo, al evangelio de la gracia. Así que el texto de hoy, esta es la idea que queremos que ancle en su corazón mientras navegamos por el texto, es lo siguiente: la iglesia, usted, yo, eclesía, debe cuidarse de creer un falso evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo firmes en el evangelio de Cristo, rechazando toda distorsión del mensaje y defendiendo el evangelio sin temor a los hombres. Así que si usted quiere ver cómo va a lucir el orden, cómo vamos a navegar en este sermón, se desprende de esa idea central. Cómo nosotros nos cuidamos de creer un falso evangelio. Primero, permanece firme en el evangelio de Cristo, en los versículos 6 y 7. Segundo, rechaza todo falso evangelio, versículos 8 y 9. Finalmente, defiende el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, sin temor a los hombres, versículo 10. Si usted nota, de esa idea central se desprende la ruta que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Así que empecemos justamente respondiendo la pregunta: ¿cómo nos cuidamos de creer? ¿Cómo nos cuidamos de aplicar un falso evangelio? ¿Cómo nos cuidamos de creer el falso evangelio y aplicar incorrectamente también? Lo primero es: permanece firme en el evangelio de Cristo. Releamos el versículo 6 y 7. Pablo dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si usted estuvo la semana pasada o usted lee los versículos anteriores, usted recordará que Pablo sencillamente introdujo esta carta introduciendo y reafirmando su autoridad apostólica, recordando el evangelio de Cristo. Pero inmediatamente lo que Pablo hace, en lugar de dar gracias a Dios por esta iglesia, como la hace en todas sus cartas, Pablo lo que expresa es su asombro por la desviación que esta iglesia aparentemente en poco tiempo ha tomado. Ellos eran una iglesia que Pablo había plantado, una de las iglesias que Pablo había plantado, o las iglesias, porque él usa en plural al final del versículo, al final del versículo 2, a las iglesias en plural de Galacia. Pablo está asombrado y por eso empieza externando su asombro, llamándoles maldito a todo el que predica, aplica o distorsiona el evangelio. Ahora, ¿cuál es la razón de su asombro? Nos preguntaríamos. Usted pudiera decir: Pablo, pero ¿cuál es el drama? Bueno, yo creo que hay varias razones que pudiéramos sacar a la luz de las palabras de Pablo. La primera razón es que Pablo se asombra de la dirección porque ellos han abrazado un evangelio que fue diferente al evangelio que Pablo predicó. Versículo 6: me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra me asombro se puede traducir me sorprendo, me maravillo, me asombro. Pablo parece estar genuinamente en shock, genuinamente conmocionado por la noticia que él recibió de la iglesia de Galacia, o de las iglesias de Galacia. No es la primera vez que vamos a ver a Pablo diciendo esto. Usted y yo seguiremos viendo la frustración del apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1. Él dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Luego en el capítulo 5, versículo 7, otra vez Pablo dice: ustedes corrían bien, ¿quién les impidió obedecer la verdad? O sea que la decepción está muy presente. Ahora bien, el asombro es claro. Ellos han abandonado el evangelio y lamentablemente todo el que abandona el evangelio estaba abandonando al Dios que ha provisto el evangelio.
Ahora, yo decía al principio que lo primero que quiero que aprendamos a la luz de esta reprensión no es solamente lo que está sucediendo con la iglesia de las iglesias de Galacia, sino también cómo nosotros aprendemos justamente lo opuesto. Y lo opuesto de abandonar es permanecer firme, como decía que era lo primero que veíamos en estos versículos. ¿Cuáles cosas yo debo de tener claro para permanecer firme? Déjeme decir algunas cosas. Lo primero que debemos de tener claro para permanecer firme en el Evangelio es conocer el autor del Evangelio. ¿Por qué? Abandonar el Evangelio es abandonar el autor del Evangelio. No me lo estoy inventando. Mire cómo dice: me asombro, me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. En otras palabras, abandonar el Evangelio de Cristo, el Evangelio que Dios ha provisto por medio de Jesucristo, es abandonar a Dios mismo. Entiéndalo, usted lo puede leer, usted lo puede ver. Me asombro de que ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. En Hechos 20:24, Pablo llamó a este Evangelio el Evangelio de la gracia de Dios. Porque la buena noticia viene de Dios, el autor de la obra consumada, planificada en la eternidad pasada, es Dios. Por lo tanto, alejarse del Evangelio de Cristo es abandonar a Dios mismo. Yo tengo que conocer eso. Tengo que saber que este Evangelio no es de hombre, como Pablo dice y va a seguir repitiendo en la carta. Segundo, no es un Evangelio tampoco moralista ni legalista. Es el Evangelio de Cristo. Mire cómo dice, y es lo segundo que debo de saber. No solamente saber y conocer que Dios es el autor del Evangelio. John Piper dice, tiene un libro que se llama Dios es el Evangelio, sino que también yo tengo que conocer el corazón del Evangelio. No solamente el autor, sino también el corazón. No hay manera de que yo pueda permanecer firme en este Evangelio si yo no conozco el corazón del Evangelio. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? Léalo. Aquel que los llamó por la gracia de Cristo. La gracia que hemos recibido inmerecidamente, como hablábamos la semana pasada. En su gracia Dios dio a su Hijo para morir por pecadores como nosotros. En su gracia el Hijo voluntariamente entregó su vida para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios. En su gracia Él nos llama, en su gracia permanecemos en Él, en su gracia Él nos justifica cuando creemos. Todo proviene de Dios. Y el corazón del Evangelio inicia en Dios, permanece en Dios y termina en Dios. Nada se debe a nuestros esfuerzos, nada se debe a nuestros méritos, nada se debe a mis logros o a mi desempeño. Toda salvación ha sido lograda por Dios, consumada por Dios, por lo tanto debe traer gloria a Dios. Toda salvación se debe a la gracia de Dios. Así que para yo permanecer firme en el Evangelio, yo tengo que conocer el autor del Evangelio, yo tengo que conocer el corazón del Evangelio. Es la gracia inmerecida, hermanos. Es la gracia inmerecida. Cuando usted piensa en salvación, en la salvación por la vida eterna, y usted piensa inmediatamente que tiene que hacer cosas para ganarse el favor de Dios, eso es otro Evangelio. Cuando usted tiene y cree que tiene que hacer cosas para lucir bien delante de Dios, eso es otro Evangelio. Y lo hemos dicho y dijimos la semana pasada, cuando usted juzga a otros por lo que hacen o no hacen, y no por sus frutos, usted tiene otro Evangelio. Pero lo tercero es que para yo permanecer firme en este Evangelio de la gracia, este Evangelio de Cristo, no solo debo de conocer a Dios, aquel que os llamó, no solamente debo de saber el corazón del Evangelio, que es en su gracia, sino también que yo debo de reconocer un falso Evangelio. Por eso iniciaba con esta pregunta al principio: ¿qué tanto usted pudiera identificar un falso Evangelio? ¿O qué tanto usted pudiera identificar que usted está mal aplicando el Evangelio? ¿Cómo usted sabe que no está torciendo el Evangelio en su aplicación, aunque tiene un conocimiento correcto del Evangelio? Mire cómo Pablo les advierte: me asombro de que ustedes pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. El Evangelio es gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. Aparentemente
como vimos la semana pasada, dentro de la iglesia habían personas que estaban ahí persuadiendo a la gente y le estaban diciendo: hey, tú creíste en Cristo, te falta algo más. Ahora tú tienes que cumplir la ley. Y cumpliendo la ley, entonces tú vas a estar, mira, donde debiste llegar. Y estaban minando, y como les decía al principio, el problema de Pablo no era solamente que estos falsos estaban aquí minando allí, minando allá, cuestionando la autoridad de Pablo, el liderazgo, sino también que la gente estaba creyendo eso. La gente aparentemente no tenía capacidad para poder responder, confrontar, rechazar un falso evangelio dentro de ellos. Y por eso Pablo le dice: ustedes han seguido otro evangelio. Y dice el versículo 7 que en realidad no es otro evangelio. Es que hay gente que está perturbando y aplicando mal. Los falsos cristianos judaizantes habían establecido lo siguiente. Voy a irme al libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando se da aquel concilio de Jerusalén, tiempo después que Pablo escribió esta carta. Así que vaya conmigo a Hechos 15, versículo 1, para que usted entienda qué y cuál era la motivación detrás. Entonces, dice Hechos 15, versículo 1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no puedes ser, ¿qué? Salvo. Entonces ellos llegaron a estas iglesias y le estaban diciendo: sí, creer en Jesucristo es bueno, pero te falta esto. Tú no has cumplido completamente, te falta todavía creer y también circuncidarte y también cumplir con la ley. Y déjeme decirle dónde está lo delicado del falso evangelio y de una falsa aplicación del evangelio. Esta gente no estaba negando en creer en Jesús, y esto es lo engañoso. Esta gente no estaba negando que tú tenías que creer en Jesús. Esta gente estaban añadiéndole a creer a Jesús un sinnúmero de obras para que ellos entonces pudieran ser salvos. Y esto es lo delicado. ¿Por qué? Porque todo el que es falso no va a venir y va a decirte: hey, mi hermano, yo soy uno de los falsos, dame un abrazo, ven. Él no se va a identificar como falso de ninguna manera. Él te va a decir: sí, tú tienes que creer en Cristo, pero también tú vas a tener esto y esto y esto. En otras palabras, tú tienes que hacer esto para completar lo que Cristo ha comenzado. Le voy a poner un ejemplo en mi contexto cuando yo estaba del otro lado de la fuerza. Cuando yo estaba del otro lado de la fuerza, nosotros hacíamos mucho énfasis en la liberación en la guerra espiritual. Y en los demonios por aquí, demonios por allá, y todo era demonios. Pero teníamos como una práctica que para una persona, por ejemplo en eclesía, servir tiene que ser miembro. Podemos hablar de eso en el contexto y por qué, y explicamos por qué. Pero en ese contexto tú tenías que pasar por un proceso de liberación. Tú tenías que identificar si habían puertas de entrada en el pasado en tu vida que te tenían cautivo. Porque sí, Cristo te salvó, pero nosotros necesitamos hacerte libre. Y usábamos el ejemplo de Lázaro. Mira el ejemplo de Lázaro. Jesucristo lo resucita de los muertos, pero ¿qué dijo Jesús? Vayan y libérenlo, desátenlo. Eso somos nosotros ahora. Y añadíamos de alguna manera a la obra de Cristo, y entendíamos que la obra de Cristo necesitaba completarse por este proceso de liberación individual, y todo el mundo tenía que pasar por un proceso de liberación. No sé cómo pueda lucir en su contexto, pero en algunos contextos es: tú tienes que creer en Cristo, pero tú tienes que hacer esto. Tú tienes que creer en Cristo, pero tienes que guardar el sábado. Tú tienes que creer en Cristo y tú vas a ser más espiritual si tú haces esto y haces aquello. Y ahí es donde tú verdaderamente vas a ser un verdadero cristiano. Y ahí es donde el legalismo toma fuerza, porque es una adición para el evangelio. El legalismo te dice: lo que Cristo inició, tú eres quien lo tiene que terminar con tus obras, con esto y con esto. Y le ponen la carga y en los hombros a la gente obras que no están ni en la Biblia ni que Dios mismo espera. Claro, no me malinterprete. Todo el que ha sido salvo de alguna manera va a mostrar
una nueva dirección en su vida espiritual, y a eso llamamos una santificación progresiva. Y muchos de los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, en sus diferentes manifestaciones, se irá manifestando a través del tiempo, porque la obra de Dios es progresiva y es segura. Ningún cristiano hoy puede decir: yo soy así, Dios me hizo así, tú me conociste así. Mire, eso aplica para un impío, un mundano, pero no para un cristiano. Ningún cristiano puede decir: tú me conociste así, tú me hiciste así, Dios me hizo así y así que tú me tienes que aguantar. No. La Biblia dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Por lo tanto, todo el que ha nacido de nuevo va a mostrar progresivamente un crecimiento y una madurez a través de los años. Y si no muestra ese crecimiento y esa madurez a través de los años, es una buena razón para reevaluar su fe, porque es Dios quien está comprometido. Pero yo no le puedo demandar a la gente cosas para que Él lo haga en el tiempo que yo creo, y entonces decir: hasta que tú no haces esto, tú no eres espiritual, tú no eres cristiano. Debes de tratar de ver de qué manera aplicamos incorrectamente esto cuando pensamos que necesitamos añadir cosas para conseguir el favor de Dios o terminar lo que Cristo empezó. Y Pablo no tolera esto. Pablo dice: esto es maldito, un falso evangelio. Así que si usted quiere recordar cómo permanecer firme en este evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, conoce el autor del evangelio, conócelo, pasa tiempo conociendo sus atributos, su carácter, qué es, qué no es, cómo actúa, cómo no actúa. Conoce el corazón del evangelio, gracia inmerecida. Tercero, reconoce el falso evangelio, pero si no conoces el verdadero, no vas a poder conocer el falso. Pero también hay un cuarto que nos va a ayudar a mantenernos firmes, hermanos. Aquí mire, hombro con hombro, identifica a los perturbadores del evangelio. Mire cómo dice: no es que no haya otro, versículo 7, que en realidad no es que es otro evangelio, sino, Pablo afirma, hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Usted está viendo? Yo tengo que tener los sensores encendidos para identificar a los perturbadores del evangelio. Hermanos, eclesía, escúcheme. En 2000 años de iglesia, siempre dentro de la iglesia han existido perturbadores. Y no creo que eclesía sea la excepción. Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para identificarlos, corregirlos, reprenderlos, exponerlos, denunciarlos como Pablo hizo. Vamos otra vez a la iglesia. Galacia había recibido el evangelio de la gracia. Ahora estaba creyendo este otro evangelio, un evangelio de obras. Estaba siendo confundido. Probablemente eran nuevos creyentes. Hay quienes entienden, algunos teólogos entienden que pasó muy poco tiempo desde el tiempo en que Pablo plantó la iglesia hasta el tiempo en que ellos empezaron a desviarse. Por eso Pablo se sorprende y dice: me asombro que tan pronto, pero tan pronto. Estaban siendo confundidos. Como dije anteriormente, estos falsos creyentes que estaban tratando de añadir las obras de Moisés para completar la obra de Cristo, como leímos en 15:1 del libro de los Hechos, estaban trayendo este evangelio sin negar que había que creer en Jesús. Y ahí donde vuelvo otra vez a la pregunta del inicio: ¿usted cree que todo el que dice sí cree en Jesús y que anda ahí en la televisión está enseñando un evangelio? Esa es la única parámetro de medición. ¿Dónde está el problema de esta gente? Es que no solamente no negaron que tú tienes que creer en Jesús, sí, tú tienes que creer en Jesús, pero enfatizaron que tú también tienes que guardar la ley. Estos estaban torciendo el evangelio. Tú mismo debes de terminar la obra. Tú mismo debes de completar lo que está incompleto. Pablo dice: tú tienes que identificar a estos que pervierten, algunos que perturban y quieren pervertir. Recuerde esto, probablemente muchos de ellos llegaron con buenas motivaciones. Y usted va a ver gente con buenas motivaciones, pero de buenas motivaciones va a estar lleno el infierno, dijo alguien. Muy bien intencionados. Pero hay dos características que Pablo nos da aquí. Primero, ellos van a cambiar el evangelio, y segundo, van a perturbar a la iglesia. Cada vez que alguien trata de cambiar el evangelio, termina perturbando a la iglesia.
Cada vez que alguien quiere introducir una mala aplicación del evangelio, está perturbando a la iglesia. Y déjeme decirle, esto suena piadoso. Sí, cree en Jesús, pero te falta cumplir la ley. Sí, cree en Jesús, pero tú tienes que hacer esto. Sí, cuidado. Esto suena muy espiritual. Lo mejor de los dos mundos. Wow, cumplir la ley de Moisés y también creer en Jesús. Lo mejor de los dos mundos. Esto tiene que ser verdadero. Y ahí estaba la gente abrazando. Suena piadoso, ¿eh? Pero recuerde que no todo lo que suena piadoso es bíblico. Si no, pregúntele a Jesús cuando Satanás le dijo: si tú te tiras del pináculo, los ángeles te van a socorrer. Dice la Biblia, Jesús. No todo lo que suena piadoso es bíblico. Pero dice Pablo que ellos estaban torciendo el mensaje. ¿Usted quiere saber cómo ellos estaban torciendo el mensaje? Déjeme decirle, porque queda muy claro. Ellos querían, la palabra que dice aquí cuando dice y quieren pervertir, esa palabra perfectamente se puede traducir, quieren revertir el orden. ¿Usted quiere saber cómo ellos lo estaban revirtiendo? Para que lo vea claro, vaya conmigo a Efesios. Es la carta que le sigue a Gálatas. Miren el capítulo 8, versículo 2, capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice. Ustedes se saben este versículo, algunos lo pueden citar de memoria. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Muy bien, qué buenos estudiantes. Por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué llega primero? La gracia. ¿Y qué viene después de la gracia? Las obras. Lea el versículo 10 de Efesios capítulo 2. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mire lo que está claro en el orden. Esto es lectura comprensiva. Esto no es ni una profunda exégesis. ¿Cuál es el orden? La gracia primero y luego las obras. ¿Qué estaban haciendo estos perturbadores? Las obras primero y después la gracia. Estos quieren pervertir. Están poniendo las obras al nivel o mayor que la gracia y están juzgando la salvación en función de las obras y no de la gracia. No niegan que tú debes de creer en Cristo, pero la aplicación es que tú eres juzgado por haber cumplido la ley o por el legalismo. Y deja muy claro esto. Así que para mantenernos firmes necesitamos recordar que la obra de Cristo es una obra acabada, completa. Y el evangelio de Cristo es un evangelio de gracia, gratuito. Tetelestai, consumado es, hasta aquí es, la deuda ha sido paga, ni más ni menos. El que cree en mí, confiesa con su boca, cree en su corazón, será salvo, punto. Y este es el evangelio que Pablo está defendiendo. Hermanos, hoy también nosotros enfrentamos, déjeme decirle, la tentación de seguir varias versiones del evangelio. El evangelio de la prosperidad, del moralismo, el legalismo, el libertinaje. Ese evangelio de la prosperidad que te dice que tú estás bajo maldición si estás bajo pobreza, y que Dios quiere que tú tengas dinero ahora, que vivas una buena vida ahora, que nada malo te va a suceder. Ese moralismo que te dice anda por la línea correctamente y así. ¿Y cómo tú sabes que vas al cielo? Bueno, si tú vienes a la iglesia, si lees tu Biblia, si oras, tú vas a ir al cielo así. Y si tú no respetas la ley, honra a tu padre, lo mismo que el joven rico. Pero déjame decirle, el moralismo, alguien dijo, te mantiene fuera de la cárcel, pero solo el evangelio te mantiene lejos del infierno. Ellos no vienen, los falsos maestros y falsos evangelios, no te van a decir esto es un evangelio falso, sino que ellos te van a arrastrar con algo de verdad, que buenas intenciones, con buenos propósitos, hacerte sentir lógicamente que es así, porque todos nosotros tenemos un legalista dentro de nosotros. Todos nosotros tenemos que pagarle a Dios de vuelta, de regreso. Por lo tanto, hagamos esta pregunta reflexiva que hacía al principio. ¿Qué tan
claro estoy en la aplicación del Evangelio? ¿Qué tan claro estoy en el conocimiento del Evangelio? Déjame hacerle una pregunta más reflexiva aún. Cuando tú vives el Evangelio en el contexto de la iglesia, ¿tú estás tratando de verte lo mejor posible delante de la gente? ¿Tú estás tratando de ganarte el favor de Dios por lo que hace? ¿Tú te sientes más espiritual que los demás por hacer ciertas prácticas que otros no hacen? Cuando nosotros abrazamos el homeschool como un tiempo de instruir a nuestros hijos en la casa, somos pro homeschool, pero nos encontramos con gente que había espiritualizado el homeschool y decía: si tú no haces homeschool, tú no eres tan espiritual. Esa es una manera de ver una mala aplicación del Evangelio. Si tú no haces esto, entonces tú no eres un cristiano verdadero. Cuidado. Estoy tratando de agregar mis propios méritos a los méritos de Cristo. Lo que hago en mi caminar de fe pone mis logros personales para exaltarme delante de los demás. Juzgo mi relación con Dios en función de todas las cositas que hago para Dios. Juzgo los demás en función de las cosas que hacen o no hacen. Juzgo a los demás en función de lo que yo hago pero que el otro no hace. Cuidémonos de aplicar mal el Evangelio y estar viviendo un falso evangelio. Pero también yo creo que hay una aplicación interesante, y es cuidar a los nuevos creyentes, porque aparentemente esta iglesia de Galacia, estas iglesias fueron persuadidas pronto. Cuidemos a los nuevos creyentes, son frágiles, hermanos. Los nuevos creyentes van a aceptar como bueno y válido cualquier cosa que alguien que tenga más tiempo en la iglesia le diga. Pero quiero advertir a los nuevos creyentes: los años en la iglesia no definen madurez en el Evangelio. Usted puede tener gente con 20 años en el Evangelio y ser inmaduros en su fe. Quiero advertir a los nuevos creyentes: conocimiento teológico no es sinónimo de madurez en el Evangelio. Por lo tanto, iglesia, cuidemos a los nuevos creyentes. Si hay dudas, nuevos creyentes, vengan donde los líderes, los pastores. Busquen personas que realmente vivan coherentemente lo que creen. Y recuerde que no se trata de tus méritos, sino de la obra lograda en Cristo. Así que permanece firme en el Evangelio. Segundo, ¿cómo nos cuidamos de un falso evangelio? Recházalo, todo falso evangelio. No solamente te mantengas firmes conociendo el autor del Evangelio, el corazón del Evangelio, no solamente identificando el falso Evangelio y a los perturbadores del Evangelio, sino que también rechaza todo falso Evangelio. Versículo 8 al 9. Me encanta cómo Pablo se pone el mismo como ejemplo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, le anuncia otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea maldito. Anatema suena suave, incluso nos deja como anatema, una palabrita nueva. Maldito, lo que se dice ahí. Sea maldito. Versículo 9, como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito, anatema. Así que primero Pablo muestra su indignación con la iglesia, y ahora Pablo muestra su indignación con esta gente que está anunciando un evangelio diferente, y Pablo le está llamando a ellos malditos. Una palabra con mucho peso, ¿sí o no? Pero son malditos. ¿Por qué? Porque desviar a la gente del evangelio es desviarlo de Dios. Si Jesús es el evangelio, la buena noticia, y usted lo desvía y lo pone a hacer obras, entonces usted lo está desviando a ellos del único camino para salvarse. Por lo tanto, están condenados, se van a condenar. ¿Y cuál era el evangelio de estos perturbadores? ¿Qué era lo que ellos estaban reinvirtiendo? Ya lo hemos dicho: la ley primero que la gracia. No van a poder ser salvos si no cumplen la ley. No vas a poder ser completo si no guardas el sábado. No vas a poder ser completo si no haces el bautismo de niños de nacido. ¿No le suena eso a la iglesia adventista o a la iglesia católica? Ellos no negaban a Cristo, como no lo hacen muchos, pero querían añadirle algo más.
Entonces, por esto Pablo reacciona tan contundentemente. Y Pablo le dice: maldito, si lo digo otra vez, si alguien anuncia un evangelio contrario, maldito, maldito. Una maldición apostólica suena duro, pero así como Pablo ha bendecido apostólicamente, ahora él le está dando una maldición apostólica. Suena difícil. Lo que sí queda claro es que lo que Pablo está diciendo es universal. Pablo está consciente, Pablo no excluye a nadie. Descansa esta responsabilidad sobre cada creyente y cada maestro. Pablo no está excluyendo a nadie, por eso él mismo se incluye, como hemos dicho antes. Si yo mismo le anuncio un evangelio diferente, Pablo no se está excluyendo. Pablo sabe lo que él tiene que enseñar, lo que él ha enseñado y lo que él va a defender. Por eso él lo repite en el 9, lo he dicho antes y lo repito: si alguien predica un evangelio, no hay excepción. Guillermo Maldonado con el evangelio de la prosperidad, maldito. Toda adición que predique Cash Luna, Elena de White, maldito. Suena duro, pero es lo que está diciendo. En el versículo 8, Pablo incluye a los ángeles también, y me encanta. Oiga, ¿por qué me encanta? Porque por varias cosas. Mire por qué me encanta que Pablo incluya a los ángeles. En el siglo VI, bajo la revelación de un arcángel, supuestamente Gabriel, Mahoma, entre el 610 y el 632, Mahoma recibe la inspiración supuestamente del Corán. Y cuando usted ve el Corán y ve la revelación, fue un ángel del cielo. Hoy sabemos que es un ángel caído, que no pudo venir del cielo. Y que la práctica de la salvación para el musulmán es cumplir con estos 5 principios de fe: ayunar el Ramadán, orar 3 veces al día, hacer obras buenas, ir a la Meca una vez. Usted tiene que hacer obras. Y al final, entonces, si Alá quiere, pone en balanza y entonces usted es salvo. Pero no solamente eso sucedió en el 600. Ese proceso, recuerde que los musulmanes consideran a Jesús como profeta. En el 1840, un señor llamado William Miller desarrolló el movimiento millerista. Y William Miller dijo tener unas visiones con relación a la segunda venida de Jesús. Escuche bien. Y William Miller dijo que Jesús vendría el 22 de octubre del 1844. Llegó esa fecha y como no vino Jesús el 22 de octubre del 1844, se desató lo que algunos llamaban la gran decepción, el gran chasco. Eso fue en octubre del 22, en el 22 de octubre. Entonces en diciembre del 1844, una mujer llamada Elena de White comienza a tener visiones, incluyendo la que guía finalmente al movimiento adventista. En esa visión se le mostró el camino al pueblo de Dios hacia la ciudad celestial. Su última visión ella la tuvo en marzo del 1915. Pero a la luz de las visiones que tuvo Elena de White después del gran chasco, ante la profecía de Miller, nace el movimiento adventista. Pero no solamente eso. Usted tiene los mormones, que en el 1830-40 un señor llamado Joseph Smith se aparta y dice que Dios se le aparece, el Padre y el Hijo, y le dicen que no se una a ninguna iglesia porque todas las iglesias están corrompidas. Y él tiene la visitación de un ángel, y ese ángel entonces le dicta el libro del Mormón, y a partir de ahora esta es la religión oficial. ¿Qué tienen en común todas estas? Y déjeme decirle, ahora anda un movimiento en medio de los hispanos diciendo que Jesús viene el 23 de septiembre. ¿Qué tiene ese movimiento en común con estos movimientos? Un joven de África recibió una revelación y que Dios se le apareció y que le dijo que venía el 23 de octubre, el 23 de septiembre de este año. Así que ya usted sabe, a ponernos a cuenta todito, a andar pianito. Qué buena estrategia, ¿verdad? Sí, pórtese mal, pero el 22 usted arregla cuenta. ¿Qué tienen en común todos estos movimientos y religiones? Tienen algo en común: o la revelación de un ángel, y más adelante la ejecución de obras para ganarte tu salvación. Los musulmanes, los adventistas, los mormones,
cualquier otro evangelio, Pablo le dice: maldito. Están desviando a la gente de Dios mismo. Ireneo, el padre de la iglesia, uno de los padres de la iglesia, dijo en un libro que escribió contra las herejías: el error en verdad nunca se expone en su deformidad desnuda. Usted nunca va a encontrar el error. Diga: aquí está el error. No sea que al quedar así expuesto se detecte de inmediato, pero está astutamente ataviado con un vestido atractivo para, por su forma externa, hacer que parezca a los inexpertos, por ridículo que parezca la expresión, más verdadero que la verdad misma. Básicamente Ireneo está diciendo: sí, todo falso evangelio va a llegar, parece genuino, parece verdad, parece piadoso, parece que viene de Dios, ataviado de verdad, y te va a hacer lucir que es más verdadero que la verdad misma. Y hoy tenemos varias formas más presentes en medio nuestro. El 11 de octubre de 1992, la Iglesia Católica, a la luz del Concilio de Trento, lanza lo que se llama el Catecismo Católico. Y el Catecismo Católico, en el artículo 1992, dice lo siguiente, y cito: la justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación, aquí está lo piadoso, es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. En el Concilio de Trento, en el artículo sexto, en el capítulo sexto, artículo 10, habla también de que la justificación es fe más obra. Falso evangelio. Y hoy hay gente idea que dice: no, que la iglesia católica es la iglesia madre, es la iglesia universal, porque se ha mantenido. No se ha mantenido unida, eso no es verdad. O sea, hubo una división en el 1054 entre la ortodoxa, y es la iglesia única. Pablo está hablándole aquí a iglesias en plural en Gálatas. Por lo tanto, cuando Pablo predicó el evangelio, no había una iglesia, sino iglesias independientes. Pero más aún, el core del evangelio de la iglesia católica es la salvación por fe más obra. Maldito evangelio, Pablo le llamaría hoy en el 2025. Pablo dice: si aún nosotros, un ángel del cielo, si aún el Papa, la Virgen María, si aún Miguel o el arcángel quien sea, le anuncia otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea maldito, anatema. ¿Por qué Pablo está siendo tan contundente, hermanos? Porque Pablo sabe lo que está en riesgo, hermanos. Pablo sabe las consecuencias de seguir un falso evangelio. Pablo lo sabe con su alma, le duele con su alma. Es funesto. Abandonar el evangelio de Cristo por la gracia es abandonar a Dios, y tu fin va a ser muerte eterna, aunque creas que estás en el camino. Pablo luego nos va a decir en Gálatas 5:4: de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. Pablo dice en el capítulo 5 versículo 4, que veremos en unas semanas: de la gracia han caído. Hermanos, Pablo no quería ganar puntos para que él se presentara como el mejor apóstol. Pablo lo que quería era ganar las almas que estaban siendo perturbadas. Así que, hermanos, rechace todo falso evangelio. Rechaza también a todo el que quiere indoctrinarte con un falso evangelio o una mala aplicación del evangelio. Recházalo. Iglesia, ¿qué tan identificada, qué tan equipada tú estás? Hermano, ¿qué tan equipado tú estás para ver una mala aplicación del evangelio en medio nuestro? ¿Qué tan equipado estás para identificarlo? Y en vez de compartirlo a todos los grupos, discernir. No creas en un falso evangelio. Y para eso necesitas permanecer firme en el evangelio de Cristo. Necesitas rechazar todo falso evangelio. Y finalmente necesitas defender el evangelio sin temor a los hombres. Mira el versículo 10. Yo diría que uno de los versículos que más a mí me han servido en el ministerio pastoral. Uno de los versículos que más me ha servido en mi caminar de fe. Porque
Pablo argumenta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo creo que es claro lo que Pablo nos está dejando en este versículo y lo que claramente tiene prioridad. Yo creo que Pablo está diciendo: yo hablo como hablo y digo lo que digo y llamo lo que llamo como llamo, porque mi meta no es agradar a los hombres. Y voy a llamar falso evangelio a todo falso evangelio, y maldito a todo el que esté predicando un falso evangelio. Y hasta aquí Pablo ha estado presentando su decepción con la iglesia, con los falsos, con los perturbadores. Pero ahora Pablo quiere poner su carta de motivación delante de ellos. Y su carta de motivación es agradar a Cristo, no a los hombres. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque su identidad, su llamado está en Cristo. Por eso él es un defensor de Cristo y él se ve responsable ante Dios. Por eso él defiende, confronta con tanta firmeza a los perturbadores. Sin embargo, una vez más usted pudiera preguntarse: ¿pero por qué fue tan contundente? Piénselo. Piénselo usted, a veces usted puede sentir el mismo peso que Pablo. Piénselo, ¿por qué tan contundente? Yo creo que hay varias razones claras. Y primera, el versículo 10 lo deja claro. Aquí lo que está en juego es la gloria de Cristo, hermanos. Lo que está en juego es la gloria de Cristo. Hacer que las obras tuyas luzcan más que las obras de Cristo es tú querer recibir gloria por lo que Cristo hizo. Presentar tus obras como tu carta de representación para hacerte lucir bien y motivar a otros a que así es como deben de lucir, es tú buscar el centro de que le pertenece a Cristo. Es también tratar de vivir para llenar el estándar que los hombres y buscar el aplauso de los hombres. Es decir, la obra de Cristo es insatisfactoria, así que los hombres necesitan hacer algunas cositas más. Déjeme decirle algo que yo escuché, no nadie me lo dijo, en una reunión donde estaban discutiendo acerca de la decisión de unos diáconos, incluir unos diáconos. Y uno de los pastores se paró y dijo: miren, nosotros lo que nos estamos sometiendo a la autoridad de la Escritura. Y uno de los diáconos levantó la mano y dijo: no, sí, el problema es que nosotros tenemos un estándar mayor que el de la Escritura. Un estándar mayor que el de la Escritura. Peligro. Tú estás diciendo que tú lo harías mejor que Dios mismo. Tú estás diciendo que tu manera de vivir la fe, con las prácticas que tú dices ser piadosas y justas, dándote a ti el protagonismo y el primer lugar, son mayores que la que Cristo logró por ti. Piénselo. Se trata de la gloria de Cristo. Y la segunda razón por la que yo creo que Pablo también es tan contundente es que el bien de las almas de los hombres también estaba en juego. Por tanto, él sabía que corromper el evangelio era destruir el camino de la salvación, era enviar a la ruina a miles de almas, cientos de almas, y Pablo no lo iba a permitir. Él iba a defender el evangelio, aunque el hombre se ofenda, aunque el hombre se sienta mal. Él iba a llamar a quien sea por su nombre. En 1 Timoteo vimos que él entregó a Satanás a Himeneo y a Alejandro, excomulgándolo de la iglesia. En la iglesia de Corintios también llamó por su nombre a este joven que estaba en unas prácticas de inmoralidad sexual. Pablo no tenía temor a los hombres, porque él sabía a quién le temía, para quién vivía y para quién servía. De hecho, usted verá las próximas semanas cómo Pablo confronta al líder de la iglesia de Jerusalén, a Pedro. Y Pablo lo confronta justamente por la hipocresía de Pedro, lo que los papas llaman el primer papa, que no hay evidencia bíblica de que fue ningún primer papa. Y esta es una de ellas. Pablo va donde Pedro, y en el versículo 11 del capítulo 2 él dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía,
me opuse a él cara a cara. Pablo no tenía que ver si Pedro había sido uno de los líderes claves de la iglesia de Jerusalén. Pablo sabía que Pedro no estaba caminando bien y dice: me opuse a él cara a cara. Mateo 18, primero habló con él. ¿Qué es lo que debemos hacer todo el que va a confrontar a alguien? Antes de hablar mal de la gente, usted tiene que primero ir por el proceso bíblico. Me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía. Aquí está el temor de los hombres. El mismo temor por el cual negó a Jesús 3 veces está presente. Temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió a su hipocresía. Señores, el apóstol Pedro, en una mala aplicación del evangelio, por eso le decía, revisemos si estamos aplicando mal el evangelio, hermanos. Revisemos la hipocresía de nuestro corazón, arrepintámonos y apartémonos. Le pasó a Pedro, y gloria a Dios por Pablo que lo confronte. Mire lo que dice. Vamos a predicar eso en su momento, pero de tal manera que aún Bernabé, mi amigo de viajes, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora viene el segundo paso de Mateo 18. Pero cuando vi que no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, ya que el pecado de Pedro ahora era público y había arrastrado a Bernabé y a muchos, dije a Pedro delante de todos, y lo confronta públicamente: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué y no como los judíos? ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¡Boom! Uno de los grandes obstáculos que el ministerio pastoral puede tener, o que los miembros maduren en su fe, es una confrontación amorosa y piadosa. Si usted teme a los hombres, usted va a ser esclavo de los hombres. Si usted tiene temor de yo le hablaba a los pastores y hablábamos los pastores: pastor que tema a los hombres, pastor que está caminando en cáscara de huevos. Porque en el ministerio pastoral hay conversaciones incómodas que se tienen. A la gente no le va a gustar, pero cuando usted entiende que no se trata de gustarle a la gente, sino de la gloria de Cristo, gloria a Dios por la gente, pero gloria a Dios a Cristo. Pero lo vemos en medio de la iglesia. El hermano que tiene miedo de decirle a la hermana o decirle al hermano que hizo esto porque no quiere que se ofenda. Hermanos, el único modelo que tenemos para sanar a la iglesia del chisme, la murmuración, falsas acusaciones, es la confrontación amorosa, hermanos. Decían en mi país, no sé si en el suyo, pero usted nunca ha visto a un hombre con otro hombre en la boca. Y yo creo que mucho tenemos que crecer, porque no hay manera de nosotros defender el evangelio si tememos a los hombres. Y en el contexto de Pablo es de los falsos, pero en el contexto de la iglesia, de alguna manera Pablo está animando a la iglesia, a ellos mismos, a enfrentar a estos perturbadores sin temor a los hombres. Porque la gloria de Cristo está en juego, y también porque las almas están en juego. Esta ha sido la historia de los hombres fieles a través de la historia de la iglesia. Usted lo ve en los padres de la iglesia. Usted lo ve antes de los padres de la iglesia, en los discípulos que murieron por la causa de Cristo. Usted lo ve en los grandes reformadores. ¿Qué fue lo que pasó con el reformador Martín Lutero en la dieta de los gusanos, en el 1521, cuando él fue citado a la dieta de Worms, así se dice, para que se retractara? Lo estaban denunciando de que él estaba abrazando algo diferente a lo que la iglesia católica. ¡Claro! Él se topó con el libro de Gálatas y lo estaban acusando, y él está delante del emperador Carlos V, delante del Papa, delante de los líderes religiosos, y Lutero le dicen: revoca los escritos, si no, ya sabes, vas a pagar igual que los que te antecedieron. Y esto fue lo que Lutero respondió: a menos de que se me convenza mediante el testimonio de las escrituras o por razones claras, pues no acepto la autoridad de papas ni de concilios, porque se han contradicho entre sí.
Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto obrar en contra de la conciencia. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Amén. Martín Lutero salió de ahí completamente convencido de que iba a morir. Pero ¿qué lo llevó a sostenerse? La gracia de Dios y la gloria de Cristo. Denuncia, confronta, defiende el Evangelio de Cristo. Y así como Pablo no lo iba a permitir, nosotros también estamos llamados a defenderlo. Como iglesia estamos llamados a conocer bien el Evangelio, hermanos. Estamos llamados a vivir bien el Evangelio para rechazar cualquier aplicación torcida del Evangelio. Ahora, el Evangelio de Cristo no es popular. Es bueno que usted lo sepa. Traerá tensión, traerá confrontación. El legalista te va a decir: ¿y cómo que nosotros solamente somos salvos por gracia? No hay nada que hacer. El judío te dirá: es muy fácil, tenemos que cumplir las 613 leyes. El posmoderno de ahora te va a decir: ¿y qué de los musulmanes que se pierden? ¿Y qué de los hindúes? ¿Y qué de los agnósticos y toda esa gente y de las otras religiones? Se van para el infierno todos ellos. Hermanos, el Evangelio de Cristo excluye a todo aquel que no abraza a Cristo. Y va a crear tensión, va a molestar, va a traer roces. Pero a la hora de defender el Evangelio, recuerde que no defendemos a hombres, sino el único camino que puede llevar al hombre a Dios es el Evangelio de la salvación de Cristo, hermanos. Ese es el Evangelio que predicamos, el Evangelio que creemos y el Evangelio que defenderemos sin temor a los hombres. Por eso Pablo dice: yo busco agradar a los hombres o agradar a Dios. Hermanos, si usted, ¿cuándo fue la última vez que usted pudo defender el Evangelio por la gloria de Cristo? ¿O cuándo fue la última vez que usted frenó a alguien que estaba mal aplicando el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo confrontó en amor? Hermanos, yo le quiero decir, lo decía en una entrevista de membresía, sería de mucho gozo ver una iglesia madurar mientras no se ofende con facilidad, confronta con amor y vive el Evangelio. No se ofende con facilidad, porque uno de los problemas cuando queremos agradar a los hombres, que tenemos la mirada en los hombres. Si usted tiene la mirada en los hombres le van a fallar. Consecuentemente usted va a vivir decepcionado todo el tiempo. Pero cuando usted entiende que su identidad está en Cristo y entiende el Evangelio, usted sabe que el hombre es capaz de fallar. Por lo tanto, su amor por el Evangelio y por la causa de Cristo no es tan frágil. Usted se imagina que como pastores uno se iba ofendiendo de todo lo que dicen, y era lleno de amargura, ¿sí o no? Frustrado. Hablaba del testimonio de una hermana que decía: no, es que el pastor tiene algo conmigo porque no me saluda. Hermano, el día que yo no le salude, crea que no fue porque la quise ignorar o alguien aquí la quiso ignorar. Crea que tengo 100 cositas más en la cabeza. Y el día que yo como cristiano, olvídese que sea pastor o no sea pastor, tenga algo con una persona, yo voy a ir donde usted. Puede que la conversación sea incómoda, sí, puede que sea incómoda. Pero si usted ama a Cristo y yo amo a Cristo, lo incómodo de la conversación nos va a reconciliar en Cristo. Pero no por temor a los hombres yo voy a dejar de tener ninguna conversación incómoda con nadie. Y si usted necesita tener la conversación incómoda con uno de los pastores, también venga. En lo personal, mi amor por la iglesia no es tan frágil. Segundo, maduremos aplicando el Evangelio. Y esa madurez de la aplicación del Evangelio es como nosotros también vemos al otro en la etapa en la cual se encuentra. Escuche algo que creemos los pastores. Escuche algo. Los pastores de eclesía no aman la iglesia que quieren tener, sino la iglesia que tenemos. Eso significa, con todas las imperfecciones,
con todas las inmadureces, con lo que saben y con lo que no saben y con lo que creen que saben pero no saben. Y los pastores queremos animar a la iglesia a amar la iglesia que tenemos, no la que queremos tener. Porque es amando la iglesia que tenemos que vamos a crecer y vamos a ver la iglesia que queremos. Pero idealizarnos en una iglesia que no tenemos, cuando aún no la tenemos, es de entrada poner una expectativa que va a fallar, hermanos. Y en eso vamos a tener que vencer el temor de los hombres, porque nosotros no le servimos a los hombres sino a Cristo. Le decía a mis hijos esta semana, mi compromiso no con hacerlos sentir bien a ustedes, mis hijos, es con el Señor. Y lo digo igual a la iglesia, mi compromiso y el compromiso de los pastores, hermanos, no siempre va a ser hacerlos sentir bien, aplaudirle y no, en ocasiones va a requerir conversaciones incómodas. Pero si usted ama a Cristo, usted va a entender que lo hacemos por amor a Cristo. Hermanos, que Dios nos equipe a través de esto. Y que no nos suceda, como decía este autor teólogo, una iglesia que no puede distinguir la herejía de la verdad, o peor aún, que ya no piensa que vale la pena hacerlo. Es una iglesia que ha perdido su derecho a dar testimonio del evangelio transformador de Cristo, quien se declaró a sí mismo no solo como el camino y la vida, sino también como la verdad, la única verdad que conduce al Padre. Hermanos, defendamos ese evangelio sin temor a los hombres. Servimos a Dios, no a los hombres. Hermanos, juzgamos a los hombres por la pureza del evangelio, no juzgamos al evangelio por las distorsiones y las malas aplicaciones de los hombres. Crezcamos en nuestro entendimiento del evangelio, recordemos a quién servimos, por qué servimos. El evangelio, hermanos, nos va a libertar de la esclavitud de la opinión de los hombres. El evangelio nos va a libertar de vivir la esclavitud, de querer vivir de la apariencia y la justicia y la santidad para impresionar a los hombres. El evangelio nos va a libertar de vivir la esclavitud, de querer dar una mejor impresión de lo que somos por nuestros logros y desempeño. El evangelio nos va a libertar de la esclavitud, de vivir creyendo que te ganas el favor de Dios por tus obras. Por eso, cuídate de un falso evangelio. Vive el evangelio de la gracia y defiéndelo sin temor a los hombres. Si tú nos visitas hoy, si tú estás aquí hoy porque alguien te invitó, estás visitando la iglesia por primera vez, eres cristiano, o no nos visita y no eres cristiano, el evangelio es sencillo y simple. Como alguien nos decía esta semana en una entrevista, ustedes hablan del evangelio, el evangelio, el evangelio. ¿Por qué el evangelio? No es solo para pecadores. Sí, empieza con el pecador. Empieza con el pecador recordándole que su condición miserable no le va a permitir por ningún esfuerzo humano alcanzar la gloria y la salvación de Dios. Pero Dios se desprendió de su trono y Dios sí se acercó al hombre para que al hombre ahora vea a Cristo como el único camino, la única verdad al Padre, y demanda de ti, de mí, de todo aquel que quiera una relación personal con Cristo, arrepentirse de sus pecados y confesar que Cristo es la única provisión para la salvación. Si ese eres tú, ese es el llamado y la única aplicación que queremos que tú pongas en práctica. Arrepiéntete y corre a Cristo. Si tú estás en Cristo, entonces vive el evangelio como Cristo lo ha dado, sin añadiduras, sin quitarles, sin ponerle. Vívelo para la gloria de Dios.